En este capítulo les quiero proponer una ruta para que ustedes la consideren dentro del desarrollo de su proyecto. En este caso, queremos llegar a un producto final cerámico, pero vamos a iniciar desde la idea. Hablemos un poco de la idea. La idea de objeto, la idea de dispositivo, debe provenir de lo que ustedes requieren para que sus objetos cerámicos le den vida y participen del rito. Estas ideas tienen que provenir del rito, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, esta idea debe desarrollarse a través de un boceto. Normalmente los bocetos que hacemos son digitales, bidimensionales o análogos, pero en este caso les hemos pedido que intenten avanzar desde una lógica de un boceto tridimensional, ojalá en un material como la arcilla. Pero de todas maneras, este camino, ya sea que ustedes lo hagan análogo o que lo hagan digital o bidimensional o tridimensional, nos permitirá aprovechar las herramientas CAD. Las herramientas CAD significan diseño asistido por computador. Entonces, cuando nosotros hacemos un objeto que podamos trabajar desde las lógicas CAD, podemos aprovechar también las lógicas CAM. Las lógicas CAM son la manufactura asistida por computador y allí es donde entran las impresoras 3D. Trabajar en un sistema CAD implica un software tal vez como SolidWorks, tal vez un software como AutoCAD, como SketchUp, en el cual ustedes van a tener un modelo digital tridimensional y ese objeto lo pueden llevar a físico a través de tecnologías CAM. Con el CAM ustedes pueden fabricar una de dos cosas, o pueden traer a la vida un positivo. Este positivo será un objeto físico que ustedes fabriquen con la impresora 3D y que les permitirá sacar un molde, o con ese objeto ustedes pueden hacer un molde de un molde. En un momento les voy a explicar un poco mejor esa idea. En cualquier caso, ustedes pueden fabricar una serie de objetos desde la impresión 3D que pueden servir. Si deciden no trabajar necesariamente con el mundo digital, ese positivo puede provenir del objeto cerámico. Y luego, cuando ustedes tengan el positivo, el molde del molde, pueden llegar a un molde final de yeso. Este molde final de yeso, como ustedes ya lo saben, es importante que sea en yeso para que ustedes puedan resolver el nivel de transferencia de humedad que se requiere desde la arcilla hasta el yeso, de tal manera que se dé el proceso físico-químico que requerimos. Y a partir de ese molde de yeso podemos llegar a un producto final cerámico. Como ustedes ven, allí entre esos dos hay un par de renglones abiertos. Ese par de renglones abiertos, ¿alguien se atreve a pensar qué pueden ser? Los que pensaron en bizcochado, o sea, un proceso de horneado, y en esmaltado, estaban pensando de manera correcta. Este es el camino que nosotros les proponemos que ustedes consideren para ir de la idea a un producto final cerámico, en el cual, como para hacer un ejercicio rápido de síntesis, necesitamos tener una idea que viene de base de un rito ya definido. Con esa idea podemos ir a los bocetos, ya sean bidimensionales o tridimensionales. Podemos de nuevo ir hacia un objeto positivo inmediatamente que nos permita luego hacer un molde, o si decidimos darle una vuelta por el mundo digital, podemos trabajar con plataformas CAD, con plataformas CAM y trabajar la producción del positivo o incluso un molde del molde. Al fin y al cabo tenemos que llegar a este molde de yeso para luego cerrar nuestro producto final cerámico. En este siguiente capítulo quiero mostrarles cómo las herramientas CAD nos pueden ayudar. Esta es la interfaz de SolidWorks. En esta primera parte les estoy mostrando distintos tipos de visualización del objeto. Lo que ustedes ven a la izquierda son los pasos. Ahí está grabado el proceso paso a paso de cómo logré conseguir ese objeto. El proceso se basa en procedimientos básicos que ustedes ven en la barra superior, en los cuales tengo extrusión, vaciado, subtracción, generación de conexión de caras, etc. Cada vez que yo muevo la barra, estoy mostrando un nuevo paso y como ustedes se dan cuenta, se resalta una figura bidimensional en color amarillo. Ese es el croquis de base para el proceso. Entonces aquí es importante saber dónde se pone ese croquis. En la medida en que van surgiendo todos estos croquis, voy generando sólidos que se pueden intersectar, que se pueden extruir, y con ellos estoy avanzando en la generación del sólido que me interesa.
En este caso estoy avanzando para tener un sólido general, y después de este sólido general voy a hacer unos procesos de sustracción. Entonces, cuando ya tengo este sólido general, hago una serie de procesos de redondeos. En este caso son pasos separados porque todos son procesos con radios distintos, incluso algunos son radios iniciales, son radios variables. La herramienta me permite luego hacer una sustracción, un vaciado. Entonces ya tengo el vaso. En este caso le acabo de hacer el redondeo a los bordes del filo y luego a los bordes superiores. Y luego aquí estoy haciendo una sustracción para que se conecte el vacío que hay entre el vaso y el pico del ave que estoy trabajando. Entonces aquí estoy haciendo una intersección y al objeto general le voy a sustraer esta intersección. Ya que está hecho eso, tengo mi objeto. Este objeto, como les decía, tiene varias formas de visualizarse, y esto es importante para verificar el estado del objeto. Y lo que estoy haciendo aquí es ver el objeto desde distintos ángulos para poder verificar si es el objeto que yo quiero y si es viable para los procesos de sustracción del molde, del desmolde, que es un tema muy importante cuando diseñamos estos objetos. Como ustedes ven, aquí se ve el vaciado interior, estoy viendo los redondeos y estoy haciendo un ejercicio de redondeo sobre un borde interno con un radio específico. Y entonces defino el radio y, como ven, ahí ya me aparece y se visualiza el redondeo en el filo interno. Estos son procesos paramétricos, lo que significa que yo puedo volver a cualquiera de estos procesos, modificar el parámetro con el que se ejecutó y actualizar el modelo sin necesidad de rehacer muchos pasos en cadena, en cascada. El sistema lo hace automáticamente. En este caso tengo la posibilidad de revisar las secciones. Esta es una herramienta ideal que me permite ver cómo esta sección se está dando por dentro. En la medida en que tenemos conciencia de este objeto, tenemos la posibilidad de revisar si el objeto tiene la capacidad de ser desmoldado y de trabajar dentro de las condiciones que nosotros hemos definido. Esta es una herramienta fantástica en la que yo puedo revisar con base en una cara un sentido específico de desmolde. En este caso voy a seleccionar esa cara como base de sentido del desmolde, y lo que me está indicando aquí este objeto es que tengo una serie de caras que son positivas para el desmolde y otras caras que no. Entonces ustedes se dan cuenta que hay unas caras que me generan en color amarillo y rojo problemas para el desmolde. Entonces lo que estoy haciendo es indicándole al programa que convierte esas caras en caras viables para el desmolde. Entonces el proceso automáticamente cambia ciertos ángulos y ciertas inclinaciones para facilitar los procesos. Como ven, aquí tengo un problema, tengo una cara que no había considerado y que fue un error en el proceso, entonces tengo que hacer un ajuste sobre ese modelo. Este es el proceso para el molde. Entonces este molde lo voy a hacer con base en el sólido con el que creé el vaso. Entonces este proceso, como ven, arrancó de un prisma. Aquí este es el resultado final. El resultado final, como ustedes ven, tiene una cara interna donde se ve el objeto. Y les voy a mostrar el proceso paso a paso. Entonces tengo un bloque de base. A ese bloque de base le estoy haciendo una sustracción del objeto positivo. Me sucedió por el otro lado. Entonces, en este caso, el objeto de base, fíjense, le sustraje el vaso
que ya tenía previamente modelado, y luego le estoy haciendo chaflanes y le estoy haciendo algunas guías para poder unir los moldes. La idea es que este molde van a ser dos piezas simétricas, una en un sentido y la otra en el otro. Y luego que tengo este objeto, voy a hacerle un vaciado. Entonces aquí le voy a dar la vuelta al objeto y voy a vaciarlo de tal manera que se me vuelva un contenedor, como los que utilizamos para hacer un cubo de hielo o un molde de gelatina. Lo mismo. En este caso estoy generando un vacío, y fíjense que le dije a este sistema que me cogiera este sólido que ya tenía y me hiciera un vaciado completo sobre esa cara, resolviendo un espesor de pared. Uno de los procesos que puedo hacer aquí, que es muy importante y relevante, es cambiar la inclinación de algunas de estas caras para que el tema del desmolde funcione bastante bien. Entonces aquí ustedes están viendo ambas caras del molde, y ya con eso el sistema está listo para ser producido en impresión 3D. Este paso que les acabo de mostrar es la corrección de las caras para el sentido del desmolde. Utilicé la misma herramienta que en el primer video, aunque aquí la resolución no me permite ver con claridad el detalle. Sí se nota claramente cómo se modificaron las caras para tener un pequeño ángulo de desmolde que me facilite retirar la pieza de yeso una vez se haya secado. Una vez la pieza ya esté lista, la puedo llevar a la plataforma de impresión 3D. En este caso yo tengo una impresora MakerBot. Esta impresora me permite a mí llevar este objeto. Estos objetos se exportan en formato STL, y este formato debe trabajarse siempre en milímetros. Es importantísimo. Entonces cuando yo pongo el objeto, lo puedo rotar, lo puedo posicionar, le puedo hacer ajustes, etc. En este caso voy a hacer una impresión al 50% del tamaño real, como una impresión de prueba. Y voy a ver las preferencias. En este caso yo tengo las preferencias de ajustes de impresión en calidad fina, estándar y de baja calidad. En este caso tengo que activar los soportes, que ya van a darse cuenta, y el raft o la balsa de soporte para evitar que la pieza se vaya a despegar de la plataforma en el proceso de impresión. Estas configuraciones me permiten previsualizar cuánto tiempo va a tomar el proceso de impresión y cuánto material va a gastar en ese proceso. Aquí está. Entonces lo que ustedes están viendo es un material. Lo que ven en la parte de abajo es la balsa, y luego ustedes están viendo un material de soporte para poder sostener ese pico, el pico del pocillo, y pueden ver el tiempo en la parte superior derecha. Pueden ver el tiempo y la cantidad de material. El proceso se va haciendo una capa a la vez. Entonces primero hace la balsa de soporte, va generando el pocillo en el lado izquierdo y un material adicional de apoyo hasta que toda la pieza se completa. Ese material que ustedes ven allí, ese material debajo del pico, es un material de soporte que luego tiene que ser removido. Y este modelo tiene todas las definiciones que nosotros hicimos en nuestro proceso de modelado 3D. Ya luego, cuando tenga la impresora conectada, simplemente tengo que darle imprimir y el objeto va a cambiar. En la medida en que nosotros modifiquemos estas configuraciones de impresión, vamos a tener tiempos mayores o menores de impresión, y esto es muy importante porque los costos de impresión no se dan necesariamente por la calidad o por la cantidad de material, sino por el tiempo que gasta la máquina. En este caso el proceso
requiere menos capas. Aquí lo pasé a una calidad más baja, entonces requiere menos capas y por supuesto requiere menos tiempo para su fabricación. Aquí lo que acabo de hacer es previsualizarlo sin material de soporte y sin material de balsa de apoyo a la base. Entonces obviamente el tiempo cambia, ha cambiado la cantidad de gramos de material. El tema no es mayor en términos de tiempo y material, pero es vital. Sin ese material simple y llanamente el pico no se podría sostener y no se podría fabricar. Antes de presentarles el resultado de impresión 3D de este proceso, quiero mostrarles este es el boceto tridimensional hecho en arcilla, es el objeto inicial con el que empezó este proceso y como ven tiene un acabado muy especial, muy rústico también, pero esto fue muy importante y muy necesario dentro del proceso para poder resolver precisamente los detalles que me permitirían modelar el objeto que al final logré imprimir. Incluso ustedes se darán cuenta que este objeto, este boceto tridimensional no tiene, por ejemplo, el vaciado del pico. Fueron unos detalles que fui trabajando y que fue necesario entenderlos solo a partir de que tenía este objeto tridimensional para poder modelar el objeto tridimensional digitalmente. El objeto resultado de este proceso es un vaso. Este objeto funcionó muy bien como un objeto de prueba y gracias a él fue posible realizar la impresión de los moldes En este caso, la impresión de este objeto está en calidad de 0.2 milímetros, mientras que la de los moldes cambió a 0.3 y a 0.1. El que ustedes ven arriba en la parte superior izquierda es un molde que fue impreso con la menor resolución y el que está abajo a la derecha fue impreso con la mayor resolución posible que me da la máquina. Como ustedes ven, la calidad se nota, pero revisando el tema con la profesora Isabel Cristina, para ella era muy interesante explorar las posibilidades de textura que nos da la misma tecnología. O sea, de alguna manera es importante y es interesante dejar la huella de lo que está pasando en el proceso, de tal manera que se entienda y se evidencie el proceso también. Varios de estos detalles seguros se corregirán y desaparecerán en el proceso de esmaltado. Sin embargo, era importante poder tener esta posibilidad de entender los moldes en estas dos posibles resoluciones. Como ustedes ven, los objetos ya en esta última imagen nos permite tener la posibilidad de ver los objetos en conjunto. Entonces están viendo el molde de la izquierda, el molde de la derecha y el positivo. Ahora tienen que tener en cuenta lo siguiente. Lo que ustedes ven atrás, esos moldes son los moldes de los moldes. O sea, en ellos yo puedo vaciar yeso y ese vaciado de yeso me va a permitir sacar el positivo. O puedo utilizar este positivo para hacer directamente el molde de yeso. En este caso, las dos opciones están abiertas. No olviden por favor revisar en las notas y en la descripción de este video los enlaces de referencia que están disponibles para que ustedes consulten y exploren posibilidades con respecto a lo que quieren hacer y la posibilidad de integrar en el proceso las metodologías CAD, CAM y la impresión 3D.